En Nicaragua, Daniel Ortega es posiblemente el político históricamente más odiado por el pueblo. Y es por esa razón que existen diferentes tipos de luchas en su contra. Luchas pacíficas y también la lucha armada son las dos vías que los nicaragüenses eligen para enfrentar a la dictadura sandinista. Reinaldo Picado y Douglas Gamaliel son dos nicaragüenses que eligieron la lucha armada porque consideran que el gobierno de Ortega es una dictadura que se encuentra en el poder de manera ilegítima y que se sostiene por las vías de las armas del ejército y la policía. Reinaldo y Douglas fueron capturados en Costa Rica por las autoridades de dicho país y hoy tienen una orden de extradición que se hará efectiva en 2 meses. Para el abogado de Douglas y Reinaldo, así como para defensores de derechos humanos, no se debería dar lugar a la extradición, ya que la dictadura es violadora de derechos humanos y no hay garantías de que se les respete la vida al llegar a Nicaragua. Nos notifican ya por el Tribunal de Apelaciones de San Ramón, que es el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de San Ramón, nos indican que efectivamente se va a proceder con el proceso de extradición y que se otorgan 2 meses para hacer efectiva la extradición de Reinaldo Picado Miranda y de Douglas Gamaliel. Y aquí en los apellidos, don Douglas imagínense que ni siquiera ha tenido una identificación formal, porque a raíz de los múltiples problemas en Nicaragua con identificación de personas, a raíz de también los problemas o el seguimiento a personas que han sido de la contra, Douglas ha sido una de estas personas que ha sido de la contra siempre, o no de la contra, sino de la contra a Daniel Ortega. Entonces, parte de lo que él ha temido, de lo que temió su madre, de lo que temió su familia, fue la identificación formal ante el Estado nicaragüense, y ellos nunca tuvieron un documento de identidad. Douglas es conocido como Douglas Gamaliel Pérez Centeno o Douglas Gamaliel Álvarez Morales, y así, a pesar de que no tenía una identificación clara formal, fue identificado, fue aprehendido y está siendo en este momento sometido a este proceso de extradición, reitero, que tiene que consumarse tal vez en el plazo de estos 2 meses. El proceso formal de extradición comenzó cerca del 1 de noviembre del año pasado, después de pasar cerca de 15 días, 12 días detenidos. Luego de ese proceso formal de extradición hubo varias formas o varias indicaciones dentro del proceso para poder decirle al Estado costarricense, a los tribunales de justicia, a las diferentes autoridades que estaban siendo partícipes, que efectivamente, como ha señalado la Corte Interamericana, como ha señalado organismos internacionales, en Nicaragua no existe en este momento un Estado de Derecho que pueda darle a unas personas que están siendo juzgadas, incluso uno de ellos, don Reinaldo Picado Miranda, que fue lo que en Costa Rica es equivalente al regidor, fue concejal en su país hasta enero de este año, hasta enero del 2023, cuyo nombramiento no pudo ejercer porque fueron, por decirlo así, desnombrados o fueron descalificados de sus nombramientos electos popularmente. No se entiende en Costa Rica o no se procesa de que efectivamente no hay un Estado de Derecho, no existe una justicia que pueda darles la seguridad a estas personas de respeto de sus derechos humanos y de garantías procesales efectivas. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de varias recomendaciones, varias observaciones al Estado nicaragüense, había señalado las falencias dentro del sistema judicial. Eso fue señalado al Estado costarricense, fue indicado a los tribunales de justicia. Sin embargo, siguiendo el procedimiento de extradición y siguiendo la normativa costarricense, incidencia política. Lo segundo que se tiene que hacer es cualquier acción que se quiera apoyar a los señores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sirve para el apoyo de don Reinaldo y de don Douglas para que efectivamente no sean enviados a
a lo que no sabemos qué, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que suceden en el Estado nicaragüense no se sabe qué pueda suceder o qué pueda pasar cuando son aprehendidos ya en celdas o en cárceles del Estado nicaragüense. Y también que se pueda trabajar sobre organismos de sociedad civil o alguna otra organización que puedan darles apoyo desde todas las partes. La incidencia y las acciones ante los organismos interamericanos de derechos humanos. El doctor Danilo Martínez tomó la iniciativa de meter un recurso de habeas corpus ante las autoridades de Costa Rica y así trata de hacer incidencia por el caso de Douglas Reinaldo. Interpuse un recurso de habeas corpus a favor de Douglas Pérez y Reinaldo Picado, que son los dos requeridos mediante un proceso de extradición por la dictadura de Ortega. Quiero explicarte que el proceso penal de extradición finalizó con la sentencia del Tribunal de Alzada, o sea, con la sentencia del tribunal que conoció en apelación. Bajo el principio de la doble instancia, ahí se agota el proceso penal de extradición, queda firme la sentencia de primera instancia y en conclusión hay dos sentencias seguidas que dan con lugar la extradición, por lo que estaríamos solo esperando que en el término de 30 días la dictadura ponga manos pues encima de los procesados y se los lleve para el territorio nicaragüense. Pero lo que intentamos hoy y lo que promovimos hoy es un recurso de habeas corpus, que es un recurso de rango constitucional. Es decir, traspasa más allá de la materia penal. Es un recurso que lo contempla el derecho constitucional, que es un derecho o una rama del derecho que está por encima de las otras ramas, porque recordemos que en la cúspide de la pirámide de Kelsen se encuentra la Constitución como la norma suprema que inspira y que rectorea todas las otras normas. Entonces, mediante este recurso de habeas corpus, nosotros pretendemos llegar rápidamente al más alto tribunal de justicia de este país. En este caso estamos hablando de la Sala Cuarta, que es la Sala de lo Constitucional de la República de Costa Rica. ¿Para qué? Para que sea el más alto tribunal de justicia de Costa Rica el que revise la nulidad de esas dos sentencias, el que revise el adefesio jurídico que significan esas dos sentencias, que como un premio, como un trofeo por todas las atrocidades y todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Ortega, le están entregando en bandeja de plata a estos dos hermanos nicaragüenses. Entonces el recurso es a favor de nuestros dos compatriotas y es en contra de las dos sentencias, de la sentencia que dictó el juzgado, el Tribunal Penal de Punta Arenas, y la sentencia que dictó el Tribunal de Apelaciones de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. Una nueva preocupación emerge de este caso de extradición, que es por la cantidad de nicaragüenses que son perseguidos políticos por la dictadura sandinista, y se podría iniciar un precedente donde no se respeten los derechos de los exiliados políticos en Costa Rica, y de esta manera la dictadura de Nicaragua podría empezar a solicitar más extradiciones, sin dar lugar a la ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega por sus políticas violadoras de derechos humanos.